Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar mi trabajo sobre Marx. Para entender el planteamiento de Marx, sobre todo desde la perspectiva filosófica y su influencia en los cambios de la historia en el pensamiento occidental, eh, hay que remitirlo al pensamiento liberal e ilustrado, en el que se afirmaba tanto el triunfo de la razón moderna como un factor de progreso de los hechos naturales de la persona y en concreto el derecho a la propiedad privada. La filosofía de Kant había llevado el método crítico a los dogmatismos y a la metafísica del uso de la razón, y Hegel lo había aplicado a la comprensión especulativa del mundo. Marx entiende al mundo real e histórico buscando descubrir las condiciones materiales y el soporte histórico de todo el pensamiento. Él intenta presentar el proceso de emancipación definida por la Ilustración y su fracaso al abocar un momento histórico en el que predomina la explotación del hombre por el mismo hombre y por la incapacidad de autorrealización del ser humano. Para Marx, el concepto fundamental que debe aclararse es la alienación o enajenación. La definición de persona remite a ser el dueño de sí mismo y tener una naturaleza que nos sea propia. Y el problema fundamental del ser humano o de la persona es ser el propietario de sí mismo, o poseerse o ser su propio dueño. Pero justamente es lo que caracteriza al ser humano y a la mayoría de las personas, es no ser dueño de sí mismas ni estar alineadas. ¿Qué entiende Marx por la alineación? Las circunstancias en las que viven todas las personas y que no son dueñas de sí mismos, que no puede ser responsable de las últimas acciones de su pensamiento, y estar alineado significa perder la posibilidad de actuar como persona. Debes ser libre y responsable de tus propios actos. Se puede decir que de alguna manera la filosofía propuesta por Marx tiene como objetivo fundamental intentar comprender las causas de la alienación y el sufrimiento humano, de proponer respuestas o maneras de eliminarlas. Aunque Marx no niegue que existe una naturaleza humana, considera sin embargo que ésta se limita a sus funciones básicas, como supervivencia, es decir, las relativas a su condición física y biológica, tales como la alimentación y la reproducción. El tomo 1 del libro El Capital distingue que entre la naturaleza humana en general y la naturaleza humana históricamente condicionada por cada época, y el ser humano posee algunas características naturales dependientes de nuestra estructura biológica y fisiológica, que determinan ciertos impulsos o apetitos que no están directamente condicionados por el momento histórico social. En cada momento de la sociedad y su tipo de organización podrá encauzarlos y establecer normas o disposiciones para que estos impulsos se realicen en determinadas condiciones, pero también no podrá eliminarlos ni abolirlos, pues son de carácter natural, es decir, es universal. Frente a estos rasgos naturales y universales, en cada época se construyen unos rasgos o elementos socialmente establecidos, pero sin carácter natural ni universal. El ser humano es lo que él, tanto como especie como individualmente, se ha hecho a sí mismo, como se ha transformado y construido.
y las personas son el resultado de la obra de la sociedad. El ser humano es fundamentalmente un ser en acción y continúa su transformación, no meramente el resultado de la herencia de su carga genética o de cómo se ha producido. El ser humano es productivo y el trabajo como actividad no es más que la manera en la que el hombre se enfrenta a la naturaleza para transformarla. Em, También para lograr que de una manera precisa satisfacer sus necesidades, pero al transformar la naturaleza, transformar la realidad y se transforman a sí mismos, se dan nuevos derechos y formas de organizarse. Para cultivarse espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento en la esclavitud de sus propias necesidades corporales, no ser ya siervo del cuerpo. Se necesita, pues, que ante todo le quede tiempo para poder crear y gozar espiritualmente. Los progresos en el organismo del trabajo ganan tiempo, pero la evolución histórica de la humanidad, lejos da de lograr este tiempo libre o para sí mismo y ha sido alineado. Como se produce la alineación para Marx, varias son las formas de alinearse y de perder el control de tu propia vida y de la voluntad. La alineación religiosa, política o la alineación intelectual, pero también remiten y tienen sus causas la última como en la alineación económica, que se produce cuando se da la explotación del hombre por su propio nombre. Se da en el trabajo y se refiere al hecho en que la actividad y el sujeto productivo sufre una expropiación o apropiación indebida del producto de su trabajo por parte de otro hombre, de su trabajo y de su actividad y en definitiva de sí mismo, retomando la misma noción de ser humano y las formas de organización social que se ha adoptado, explique el origen de los derechos también. Entre estos derechos se encuentra el derecho a la propiedad privada, derecho socialmente establecido que no tiene carácter natural ni universal. Para Marx, el ser humano es por naturaleza libre, dueño de sí mismo e igual a todos los demás, y la explotación del hombre por el hombre no tiene justificación natural, pues atenta de manera inapropiada contra la naturaleza. La relación del trabajo con el trabajo engendra la relación de este con el capitalismo o capitalista y también lo puedes llamar como patrono del trabajo. La propiedad privada pues es el producto del resultado de la es el producto, el resultado y la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa del trabajador con la naturaleza y consigo mismo. Pertenece al resto de las características que nos definen eh, como sociedad o como organización. En la sociedad capitalista la persona es convertida en el objeto o en cosa o mercancía que es utilizada por los propietarios de los medios de producción como un instrumento para trabajar en una cadena de producción. La existencia de la propiedad privada, lejos de considerarse un derecho natural definitorio de las personas, es un privilegio histórico y social que genera desigualdades y sobre todo un factor de deshumanización y de despersonalización. Convierte al ser humano, a la persona, en objeto o mercancía y de cambio o de producción. Como conclusión, de, para lograr los cambios sociales no basta con el cambio de la superestructura, sino que principalmente hay que cambiar la estructura económica, el tipo de sistema de producción y de redistribución de la riqueza
y de no volver a que el ser humano sea dueño de su actividad, de su trabajo y de los medios de producción.